Bienvenido una vez más, amigo y hermano, a estudiar la palabra de Dios. El domingo pasado terminamos nuestro hermoso libro de Hebreos y hoy te invito a entrar en una nueva epístola que la verdad es muy interesante y ha sido muy significativa para mi vida y espero que lo sea también para vuestra vida. Antes de entrar en este nuevo libro, te invito a tener un momento de oración. Amado Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tus misericordias que son tan grandes y nuevas cada día y fieles para nuestra vida. Te ruego que tú bendigas a cada amigo y hermano que juntamente con nosotros está estudiando tu palabra, la Biblia. Te ruego, Padre, que tú me uses una vez más como tu siervo para ser claro, sencillo y, por sobre todas las cosas, bíblico. Pues tu palabra, la Biblia, nos demanda a nosotros, tus siervos, a enseñar la verdad de tu palabra, sin ponerle ni quitarle. Úsame una vez más en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Redentor. Te ruego estas cosas y te doy gracias, Padre. Amén. Bien, hoy te invito a comenzar a estudiar la epístola de Santiago. Para ello, te invito a ir al libro de Santiago en el capítulo 1 y el versículo 1. Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice la escritura, la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Qué interesante introducción encontramos en esta nueva epístola que vamos a estudiar. Este libro, o epístola, carta, ¿verdad? Es el número 20 en el Nuevo Testamento. También esta carta es parte de los libros llamados epístolas generales, porque no está escrita a ninguna iglesia en particular. Esta carta consta de 5 capítulos y 108 versículos. Así que, bienvenido a estudiar esta hermosa epístola llamada Santiago. Ahora, en primer lugar, veremos su autor. El autor de esta epístola se nos presenta simplemente como, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y nada más. No nos da ninguna otra información. El problema es que en el Nuevo Testamento aparecen varios hombres con este nombre. Santiago o Jacobo, principalmente, Jacobo. Debemos de observar muy bien las Escrituras para poder descubrir quién de todos estos Jacobos o Santiago es el que escribió esta epístola. Había 2 discípulos de Jesús que fueron después sus apóstoles, que se llamaron Santiago o Jacobo, Santiago, que es lo mismo. Veamos, en el libro de Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 10, porque ahí el Señor nos llama, Mateo capítulo 10, en el versículo 2, Mateo capítulo 10. Observemos lo que la Escritura, la palabra de Dios, nos dice aquí.
aunque voy a leer del 1. Mateo capítulo 10, versículo 1, porque el Señor llama a sus discípulos y apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es interesante porque aquí el Señor llama a los 12. Ya ha trabajado tiempo con ellos y a ellos, solo a los 12, les da esta responsabilidad de echar fuera demonios, enfermedades y sanar toda dolencia, etc. ¿Ya? Ese es tema de otro muy buen curso que vamos a compartir en nuestro Instituto Bíblico. Versículo 10. Versículo 2, capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo. Observen, Jacobo es lo mismo que Santiago. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí vemos entre los 12 a 2 de los 12 que tenían el nombre Jacob, o lo que es para nosotros Santiago. Jacobo, vemos, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, pero también después vemos a Jacobo, hijo de Alfeo. De este último, Jacobo, hijo de Alfeo, no sabemos nada más. Del primero, Jacobo, hijo de Zebedeo, se le menciona muchas veces, junto con Pedro y Juan, como testigo principal de algunos acontecimientos destacados. También llegó a ser una persona importante en la iglesia de Pentecostés. Pero, en el año 44 después de Cristo, es decapitado por orden de Herodes. Te invito a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Y quiero compartirte los versículos 1 y 2. Hechos capítulo 12, en los versículos 1 y 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Qué triste. Por eso que difícilmente él, Jacobo, hijo de Alfeo, pudo haber escrito esta epístola, porque en el contenido de ella observamos con claridad que esta epístola no está dirigida a los creyentes recientemente, sino que está escrita a los creyentes judíos cristianos que huyeron de Jerusalén después del martirio de Esteban y que habían sido esparcidos hacia las regiones del norte. Así que tenemos que entender muy bien lo que es la historia en la Biblia. Observemos, por favor, en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 1. Hechos, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora, entendamos, por favor.
Aquí estamos hablando, cuando se habla de la iglesia, se refiere a la iglesia de Jesucristo, no a la iglesia católica. Pues la iglesia católica nació o fue creada en el año 312 después de Cristo por Constantino. Aquí estamos al principio de la iglesia. Así que en aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, ¿quiénes todos? Los creyentes en Cristo, convertidos, fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Quiénes eran estos? Solo creyentes judíos. Judíos convertidos. Hasta aquí no hay ningún gentil convertido. Estamos en el capítulo 8, recién del libro de los Hechos. Así que no debemos confundir. Aquí, al principio de la iglesia, se habla de la iglesia en Jerusalén, compuesta solo y únicamente y exclusivamente de creyentes judíos, judíos convertidos a Jesucristo, que fueron perseguidos, ¿ya? Y todo esto comenzó con la muerte de Esteban. Desde la muerte de Esteban, cuando Esteban les hace un recuento de la historia hebrea y el cumplimiento de la palabra de Dios, los judíos enfurecidos, enrabiados, comenzando por el sacerdote y el sumo sacerdote y todos los saduceos y fariseos, escribas y todo ese tipo de cosas, se enojaron contra la iglesia, contra los creyentes y matan a Esteban y comienza la persecución contra los creyentes. Hechos, capítulo 8, versículo 4. Observemos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vale decir, los judíos creyentes, convertidos, al ser esparcidos, echados fuera, perseguidos de Jerusalén, donde quiera que iban, compartían la persona de Jesucristo, predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es el evangelio? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día, conforme a las escrituras, como dice el apóstol Pablo. Hechos, siendo que estamos allí, capítulo 11. En Hechos capítulo 11, veamos el versículo 19. Ahora bien, Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Así que vemos que la iglesia primitiva estaba compuesta única y exclusivamente de creyentes judíos y nada más. Así que, si el autor de la Epístola a Santiago no fue uno de los 12, nos queda solamente Jacobo o Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 13, versículo 55. Vamos a mirar. Mateo capítulo 13, versículo 55. Y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Se refieren a Jesucristo. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo o Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces aquí reconocen a Jesucristo y a Jacobo y a los hermanos de carne, de sangre, de carne, aunque de sangre no, porque el Señor Jesucristo fue engendrado del Espíritu Santo. Le reconocen a Jesucristo y reconocen a Jacobo también. Marcos capítulo 6, versículo 3 dice lo mismo. Así que, durante estos años, este Jacobo
el hermano del Señor, fue un hombre con mucha autoridad en la iglesia primitiva de Jerusalén. Y eso vemos un vistazo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, en el versículo 17. Hechos capítulo 12, versículo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Observemos, por favor. Dice, pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Qué interesante aquí cuando vemos el encarcelamiento de Pedro. Pedro quiere que se haga saber a Jacobo que él había sido liberado. Gálatas, por favor, veamos otro pasaje. En Gálatas, capítulo 1, versículo 18, por causa de historia. Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Observemos que dice la Escritura. Después, pasados 3 años, hablando Pablo, por favor, escribiendo Pablo. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él, dice Pablo, permanecí con Pedro 15 días, 2 semanas. Versículo 19, observa. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces aquí vemos que este Jacobo, Santiago, que es para nosotros, no era uno de los 12. No era. ¿Por qué no era? Hay muchas cosas que tenemos que investigar. Porque Jacobo, este hermano del Señor, en el ministerio de Cristo, no era salvado. No creía nunca en Cristo. La salvación de él vino después, a través o por motivo de la resurrección. Cuando lo vio resucitado, hubo un cambio tremendo en la vida de este Jacobo. Según el apóstol Pablo, este Jacobo o Santiago fue uno de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Qué impresionante lo que Pablo opina de este Jacobo o Santiago. Veamos, por favor, ya que estamos aquí en Gálatas, Gálatas capítulo 2, en el versículo 9. Observa con detención. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, dice Pablo, y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, vale decir, a los judíos. Qué impresionante lo que Pablo nos comparte aquí. Observa. Y reconociendo la gracia, Pablo escribió esta carta a los creyentes en Galacia. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, vale decir, Santiago, Cefas, que era Pedro, y Juan. Estos tres. Santiago, Pedro y Juan. Que eran considerados como columnas. Esto es, columnas de la iglesia de Jerusalén. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Creyentes anteriores a Pablo le dan la bendición, le dan la venia, le dan la autoridad de ir, Pablo y Bernabé, a predicar la palabra de Dios a los gentiles y estos tres a los judíos. Aquí vemos la autoridad
de la iglesia. Hoy en día vemos que muchos se hacen pastores, se hacen llamar pastores y nadie les ha ordenado. Ninguna iglesia les ha pedido, ningún concilio de pastores le ha impuesto las manos. Yo, a través de mi corta vida, he visto tanta gente que ha hecho las cosas a su manera, echándose la Biblia al bolsillo y no viviendo conforme a lo que ella nos dice. Sabemos que Dios es un Dios ordenado. Y aquí, estos tres grandes hombres. Qué interesante. Santiago, Pedro y Juan le dan la bendición a Pablo y a Bernabé. Porque ya la iglesia en Antioquía había oído al Espíritu Santo en una tremenda reunión allí de muchos creyentes convertidos, gentiles. La gran mayoría en esa iglesia son gentiles. En el capítulo 13 de los Hechos, el Espíritu Santo habla en voz audible en ese momento y dice: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Si tú miras la lista de las personas mencionadas allí, que estaban allí, candidatos, el Espíritu Santo llama al primero en la lista y al último. Cosa muy interesante. Estos tres, Santiago, Pedro y Juan, eran columna de la iglesia. Una columna en un edificio soporta todo el peso. Qué interesante, donde está fundado ese edificio, fortaleciendo aquel edificio. Otra cosa interesante de este Jacob, tercera columna de la iglesia en Jerusalén. En el primer concilio que aparece en la Escritura, la palabra de Dios, en Jerusalén, para decidir si los gentiles debían o no circuncidarse para ser salvos, veamos las palabras de peso que opinó este Jacobo, que es Santiago para nosotros, y lo que él opinó, inspirado por el Espíritu Santo. Para eso, te invito a ir al libro de Hechos, capítulo 15. Hechos 15. Aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, vemos abiertamente nosotros el comienzo de la discusión que había allí en Jerusalén por causa de la conversión de los gentiles. ¿Acaso los gentiles también deben circuncidarse como los judíos? Por causa de tiempo vamos a leer solamente, usted puede leer en tu casa desde el versículo 7 en adelante, de Hechos 15, pero te invito a ir al versículo 13 porque estamos viendo a Jacob o Santiago, lo que él opinó y quién es este Santiago. Así que, Hechos 15, versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo, observa, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Aquí este hombre está escribiendo, diciéndole a judíos, el concilio judío: varones hermanos, oídme. Con toda autoridad. Este habla con toda autoridad. Versículo 14. Y dice: Simón, o sea, Pedro y Cefa, que eran los nombres que tenía, cada nombre tiene sus propios significados. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Interesante. Recuerden, ¿qué está trayendo a la mente este Jacobo? Cuando Dios le dijo a Pedro que fuera
a la casa de Cornelio. Cornelio un gentil. Eso es lo que está diciendo aquí. Capítulo 10 de los Hechos. Está trayendo la memoria. Simón ha contado cómo dio primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En Amós, capítulo 9, en los versículos 11 y 12 lo puedes encontrar. Versículo 16. ¿Qué está escrito? Después de esto volveré, dice Dios, y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres... ¿Quién será el resto de los hombres? Los gentiles, pues. Los gentiles. Porque aquí hay puros judíos reunidos. Es para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Qué interesante aquí. No se inquiete a los gentiles que se han convertido a Cristo. O sea, no se les obligue a circuncidarse. Así que su palabra, la palabra de este Jacobo, Santiago, es de gran peso y define, poniendo un sello final y conclusión a esta cuestión de que si los gentiles deben o no circuncidarse. Y él dice, no se inquieten, porque la circuncisión es de los hebreos para los hebreos. Ahora, nosotros los gentiles, según la escritura de la palabra de Dios, somos también circuncidados, pero circuncidados de corazón, no en la carne, sino en el espíritu. Así que, a través de la postura sabia a la que finalmente se llegó a la conclusión en la asamblea aquí, en este concilio, por medio de Santiago, llegamos a conocer el espíritu de este hombre, que muy bien puede ser o es el autor del libro de Santiago, porque él conocía muy bien a los judíos, porque él era un judío que respetaba y conocía la ley hebrea, como ya veremos. Así que, porque fue Jacobo o Santiago, porque fue un hombre que estaba siempre vinculado al Dios de Israel y al pueblo del pacto. Y que en un momento crucial de su vida llegó a creer en el Señor Jesucristo. Mira, Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Escribe. Qué interesante. No dijo del Señor, ni dijo Cristo, sino que da el nombre completo del Señor Jesucristo. Que Cristo es el Mesías, Señor. Qué impresionante lo que este hombre escribe aquí. Y le confiesa como el Mesías de Israel. Aún en el capítulo 1, versículo 1, al comenzar su epístola. Y reconoce que Cristo no ha venido para abolir la ley, sino para cumplirla, como el mismo Cristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17. Además, porque fue un líder espiritual excepcionalmente capacitado para señalar el camino
a los judíos cristianos, a los judíos que se convirtieron a Cristo, mostrándole un camino que no es otro que el del antiguo pacto, pero que en el nuevo pacto ha adquirido un nombre y una figura en la persona del Señor Jesucristo. Además, porque fue un hombre que reconoció a Jesucristo como que Él es el camino, la verdad y la vida. Además, porque el apóstol Pablo, después de su conversión, después que Pablo se convirtió, visitó a Santiago. Vamos a Gálatas, capítulo 1, aunque lo miramos hace un rato, pero por otra razón. Gálatas capítulo 1, por favor. En el versículo 9, Gálatas 1, 9. Dije 9 y es 19, perdón. Gálatas 1, 19. Pero, voy a leer del 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días, vale decir, 2 semanas. Pero, 1:19, no vi a ningún otro de los dos apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo no fue un discípulo de Jesucristo. Recordemos que Pablo era un jovencito, tal vez 17 a 20 años, 17 a 20, porque ya 20 es la mayoría, según el Antiguo Testamento, de los jóvenes allá en Israel. Pablo era un jovencito cuando mataron a Esteban, porque la Biblia dice, y la cultura era, lo desnudaron y pusieron la ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Qué interesante. No pusieron la ropa a uno cualquiera. El Espíritu Santo todo lo dirigía porque ya iba a aparecer. La primera mención de Saulo, es en el martirio, la muerte de Esteban. Así que dice aquí, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Qué interesante. Así como también, después del tercer viaje misionero del apóstol Pablo también va a él y le ve. Esto lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Veamos aquí, por favor, desde el versículo 17. 21, 17. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Está escribiendo Lucas, hablando del equipo misionero. 18. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, a Santiago. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Qué interesante lo que vemos aquí en esta porción. Así que, ¿por qué? Además, otra razón, porque este Santiago Jacobo fue un hombre religioso, que era justo. De hecho, le llamaban a él el justo. Era legalista y apegado a todas las ceremonias dictadas por Moisés. Así que era uno que guardaba la ley. Hechos 21, versículos 18 al 24. Veamos. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberle saludado, le contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron,
glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden, no circuncidan sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Aquí está también en este dicho la opinión de Jacobo de Santiago. Cosas interesantes que encontramos que podríamos comentarla, pero no me da el tiempo. En segundo lugar, ya hemos visto su autor. Así que el autor de Santiago, el libro de Santiago, es Jacobo, el hermano del Señor. Segunda razón, punto, mejor dicho. Hemos visto su autor, ahora su contenido, el contenido del libro de Santiago. Al parecer, probablemente esta es la carta más antigua del Nuevo Testamento. Esta carta posiblemente fue escrita por allá por alrededor del año 48. Por eso que los dos Jacobos mencionados en la lista de los 12 apóstoles no podrían haberlo escrito, porque uno ya fue muerto antes y el otro no es mencionado. Además, esta carta contiene mucho parentesco con la literatura judía, porque la escribe un judío a los judíos convertidos. Este libro o esta carta de Santiago fue escrita a judíos creyentes en Cristo, de las 12 tribus de Israel que salieron a la dispersión, que fueron dispersados, perseguidos por causa de la muerte de Esteban. Y ahí comienza la persecución abiertamente para que el evangelio corra por doquier. Por eso Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Observen. Aquí vemos a quién fue dirigida. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. A las 12 tribus que están en la dispersión. La persecución, aquí que se menciona la dispersión, no se refiere a todos los judíos. No, solo a los judíos que creyeron en Cristo. A los judíos que confiaron y se arrepintieron de sus pecados y pasaron a ser hijos de Dios. Ellos fueron los perseguidos. No todos los judíos, sino solo los judíos convertidos. Así que esta carta es escrita a los judíos convertidos, quienes fueron perseguidos en Jerusalén desde la muerte de Esteban en adelante y abiertamente perseguidos. Así que esta carta está compuesta con muy poca doctrina, porque esta carta tiene enseñanzas dirigidas a la moral, a la ética y a la práctica de la fe personal. Este libro o carta se debe de considerar como una guía práctica para nosotros los cristianos, como una guía práctica, porque es un libro totalmente práctico, muy interesante. Aunque esta carta menciona
tan solamente 2 veces a Jesucristo. Nada más. En sus 5 capítulos y 108 versículos, Jesucristo es mencionado tan solo 2 veces en toda la carta. Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Qué interesante e impresionante lo que opina. Pero estamos hablando que menciona por segunda y última vez al Señor Jesucristo. Aunque esta carta es como una lección de contrastes, vemos pruebas útiles y pruebas perjudiciales. Vemos sabiduría genuina y sabiduría falsa. Vemos fe verdadera y fe falsa. Aunque su contenido es práctico, aún, recordemos, cuando fue escrita a judíos convertidos creyentes en Cristo de la dispersión, que salieron de Jerusalén perseguidos. Hoy, nosotros podemos aprender cosas muy interesantes en esta carta. Quizás tú te preguntas, bueno, ¿por qué entramos en una carta hebrea nuevamente? Porque, quiero decir, el libro de Hebreos para mí fue un libro impresionante. De hecho, estoy corrigiendo algunos errores y revisando todos los mensajes porque vamos a subir todos los 156 mensajes que yo prediqué en 3 años y algo en 2 partes. Lo vamos a subir a la página para todos aquellos que lo deseen tener como libro, como manual, porque muchos pastores y amigos me lo han pedido. Es tanto Hebreo como Santiago, escrito hebreo, que nos abren los ojos, y Santiago especialmente nos enseña cosas tremendamente prácticas y, lo más curioso, vigentes, que nos pueden ayudar a nosotros hoy, en el siglo XXI que estamos viviendo. Este libro contiene versículos importantes que vamos a estar observando, tales como Santiago capítulo 1, versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago está animando a los creyentes a tener gozo en un momento en que están siendo martirizados, están siendo muertos y perseguidos por creer en Cristo. Y este bendito hombre le dice, hermano, gócense, gócense cuando estén pasando por estos problemas, estas dificultades. Así que este libro nos espera con muchas cosas interesantes. Capítulo 1, versículo 5. Nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe. Pida con fe. No de labios. Santiago capítulo 1, versículo 19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Difícil, ¿no?
Porque estamos listos a responder, listos para enojarnos y hablar y defendernos y criticar. Y perdemos el control, nos ponemos rojos, empezamos a patear, a gritar y a hacer escándalo como un niño mimado. En el capítulo 1 también, en el versículo 22, nos dice, sed hacedores de la palabra. Oh, difícil, ¿no? Porque ¿cuántos consejos prácticos encontramos en la Biblia? Y no lo hacemos. ¿Cuánto? Que Dios nos perdone. Qué terrible. En el capítulo 2, en el versículo 1, vemos que vuestra fe sea sin acepción de personas. Qué impresionante. Santiago está diciendo, oye, debemos de predicar a toda la humanidad, no solo a los judíos. Qué interesante. En el capítulo 3 vemos que el apóstol comienza diciendo, hermanos míos, no os hagáis maestros. Escribiéndole a los judíos creyentes, convertidos, hermanos míos, no os hagáis maestros. ¿Cuántas veces nosotros, los cristianos, nos creemos dueños de la verdad? Aunque yo tengo la razón, que las cosas son así como yo digo. No, la Escritura nos muestra que debemos ser humildes. Solo aquí está la verdad. Compra la verdad y no la vendas, dice la Escritura, la palabra de Dios. En el capítulo 4, bueno, el capítulo 3 ya sabemos, capítulo 3, la lengua. ¿Para qué decir ahí? Tenemos mucho rato. Capítulo 4, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y la promesa huirá de vosotros. Ahí está todo el mensaje. Qué interesante. En el versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Debemos aprender a no tener esta práctica en nuestra vida. En el versículo 12 nos enseña, ¿quién eres para juzgar a otro? El juicio lo tiene Dios según la Escritura. En el capítulo 5 veremos, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. ¿Cuál de los profetas llevó su ministerio en alegría, puro gozo, pura risa? Veamos, los profetas, porque ellos tenían solo en el Antiguo Testamento. Interesante. En el versículo 12, hermanos míos, no juréis. ¿Por qué habla de hermanos míos? Porque eran creyentes en Cristo, judíos, eran hermanos de sangre y además en Cristo. Versículo 13. ¿Está alguno de vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y para concluir, espero que esto te anime. Para concluir, aunque, hermano, repito una vez más como lo he hecho varias veces durante esta introducción, aunque esta epístola fue escrita a judíos convertidos en Cristo, que fueron perseguidos, nos enseña muchas cosas prácticas y útiles a nosotros, los creyentes del siglo XXI, a los creyentes de Jesucristo del siglo XXI. Así que, por lo tanto, te invito a leer esta hermosa epístola durante la semana y a preparar tu corazón para lo que Dios tiene
listo en su escritura para edificarnos a nosotros. Mi hermano, bienvenido una vez más al estudio de esta preciosa y cortita epístola. Que Dios te bendiga y te guarde y nos vemos el domingo entrante. Oremos. Padre, gracias una vez más por tener en nuestro país la libertad todavía de poder compartir la verdad de tu palabra. Sabiendo, Padre, que un día llegará en que no podamos hacerlo. Así que mientras tanto, Padre, que leamos tu palabra. Y qué mejor comenzando con esta epístola de Santiago. Bendice mis hermanos, sus familias, sus trabajos, sus ministerios. Y esta semana que hemos comenzado hoy. Gracias por ayudarnos, por bendecirnos, por motivarnos a ser cada día mejor. Por los hombres que tú llamaste y usaste para tu gloria, inspirados por el Espíritu Santo, para que nosotros seamos como tú quieres que seamos. En el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga una vez más y nos vemos la semana entrante. Bendiciones.